Hola, bienvenido a tu canal Anticrimen. El día de hoy platicaremos acerca de los alimentos. Los alimentos vamos a encontrar su regulación dentro del derecho familiar. Debemos recordar que los alimentos son de orden público y de interés personal y se requiere que se dé cumplimiento a lo necesario para la subsistencia de las personas. Abarcará una serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónica convivencia respecto del entorno social y económico al que pertenece cada individuo. Para esto es muy importante saber que vamos a tener en la obligación alimentaria un acreedor y un deudor, como veremos a continuación. ¿Qué comprenden los alimentos? El Código Civil para la Ciudad de México, en el artículo 308, es que nos va a establecer qué es lo que va a comprender los alimentos. Es muy importante conocer esto porque no solo abarca una cuestión, dijéramos, alimenticia, sino muchísimas otras cosas más, como lo es la comida, el vestido, la habitación, cuestiones médicas, en su caso, gastos de embarazo y parto. Cuando se encuentran menores en esta obligación alimentaria, también debe tomarse en consideración todo lo necesario para su educación, oficio, arte o profesión que sea adecuado a las circunstancias personales, obviamente, de cada persona. En caso de alguna persona cuente con alguna capacidad diferente, lo que sea necesario para lograr su habilitación o en su caso rehabilitación y desarrollo. Cuando encontramos el caso de los adultos mayores, entonces todo aquel que carezca de una capacidad económica, pues será tomar en consideración la atención geriátrica. Se procurará que los alimentos se les proporcionen también integrándolos a la familia. Entonces, como podemos observar, los alimentos van a comprender diferentes puntos y aquello que comentábamos al principio respecto que es necesario para la subsistencia. Como elementos esenciales de los alimentos, vamos a tener al acreedor y al deudor. ¿Quién será el acreedor? Aquella persona que requiere los alimentos para poder subsistir. En este caso pudiera ser algún cónyuge, los hijos, los adultos mayores y todos estos ejemplos que colocábamos anteriormente. El deudor, pues es aquella persona que tiene la obligación de darle cumplimiento a estos alimentos. Vamos a encontrar nosotros diferentes características en los alimentos. Entre ellos es la reciprocidad. Los alimentos tienen que ser recíprocos. Esto es, la obligación de dar alimentos será de la misma forma. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos, ¿ok? Entonces, en algún momento, el papá, el progenitor, la progenitora que llevaron a cabo esta obligación, pues entonces, posteriormente, cuando así sea necesario, si es que se dé el caso, van a tener este derecho. Ya a eso se refiere la reciprocidad. Otra característica muy importante es que los alimentos son personalísimos, esto es, dependen exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor. Y nos lleva a la siguiente característica en el sentido de que serán intransferibles, no van a poder transferirse por alguna circunstancia. De la misma forma son inembargables. ¿Esto por qué? Porque se requieren para poder subsistir. Y en caso de que se llegara a embargar, pues estaría privando a una persona de lo necesario para su subsistencia. Por eso es que se considera que estos alimentos tienen que ser inembargables. De la misma forma serán imprescriptibles, o sea, no pueden extinguirse por el simple transcurso del tiempo, salvo que ya sea necesario esta cesación de los alimentos, cuando a lo mejor el acreedor ya no requiera de esta obligación. De la misma forma, serán proporcionales. Este es un punto muy importante porque en cada caso en concreto, bueno, cada caso va a ser muy particular. Y derivado de esto es que pueden llegar a existir confusiones cuando se llega a solicitar una pensión alimenticia.
Esto derivado de que a lo mejor a alguna persona le otorgan cierta cantidad y quien pretende llevar a cabo ahora una demanda, pues le gustaría que se fijara el porcentaje que le han señalado al otro o en su caso que le den la misma cantidad. Y esto no va a ser posible. ¿Por qué? Porque tiene que ser aquí tomarse en consideración las necesidades del acreedor como las posibilidades del deudor de darle cumplimiento a esta pensión alimenticia. Entonces, de la misma forma es que en su caso pues van a ser divisibles porque momento a momento, esto es mes con mes, cada 15 días, cada semana, es que se le tiene que dar cumplimiento a los alimentos. De la misma forma, otra de las características es que serán preferentes, porque aquí la preferencia de los alimentos se reconoce en favor de los cónyuges y de los hijos sobre estos ingresos y los bienes que tenga, en todo caso, para el sostenimiento de la familia correspondiente al deudor. Y por último, son irrenunciables. No puedes renunciar a este derecho que tú posees de poder hacer exigible la situación alimentaria. Así es como nosotros vamos a encontrar estas características a partir del artículo 301 del Código Civil para la Ciudad de México. Los alimentos, evidentemente, así como van a existir, pues se pueden extinguir. ¿Cómo es que pueden extinguirse? Cuando faltan los medios del deudor para poderle dar cumplimiento. Aquí no es que se vaya a quedar sin pues esta pensión alimenticia, sino que a lo mejor alguna otra persona es que puede llegar a dar cumplimiento, pero hay que recordar que aquí cada caso de la misma forma es específico. Y por ejemplo, se refiere a falta de imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recaerá en los hermanos de padre y madre o en los que fueron solamente de madre o padre. Y en su caso, los parientes colaterales dentro del cuarto grado, pero es muy importante tener claro que cada caso es muy particular, cada caso es muy específico y no siempre va a aplicar lo mismo para todas las personas. Otra forma de poder extinguir la obligación es cuando el acreedor deja de requerir esta obligación alimentaria. Esto es cuando a lo mejor ya cuenta con esta arte, profesión u oficio para poder subsistir de manera pues personal, sin necesidad de aquí, en este caso, de que el deudor siga cumpliendo con esta cuestión alimentaria. Este es un breve resumen respecto a los alimentos, cuestiones esenciales, básicas de que comprenden, cuáles son las características, quiénes van a ser estos elementos personales en nuestra obligación alimentaria, cómo puede llegar a extinguirse la obligación. Derivado de esto es que van a existir diferentes tipos de pensión alimenticia, pero eso ya lo platicaremos en algún otro video. Por lo pronto, espero que... Cabe hacer mención que por el incumplimiento de los alimentos o de pues no cumplir con esta obligación alimentaria, existe en el registro civil el registro de deudores alimentarios morosos. Esto es, a este deudor alimentario que no ha cumplido de manera clara y de manera continua, se le tendrá que inscribir. ¿Cómo será? A través del juez de lo familiar, girará un oficio al registro civil donde se proporcionarán todos los datos del deudor alimentario. De esta forma, se intentará que se dé cumplimiento a esta obligación alimentaria. De la misma forma, es importante señalar quiénes van a poder solicitar los alimentos. En primer función o en primer número tenemos al acreedor alimentario. Como número segundo, pues quien lleve a cabo, quien ejerza la patria potestad o en su caso quien tenga la guardia y custodia y por lo regular nos referimos a los menores o en su caso alguna persona que cuente con alguna discapacidad.
Puede ser también el tutor o los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado. También aquella persona que tenga bajo su cuidado al acreedor alimentario y sin olvidarnos del Ministerio Público, figura muy importante también dentro del derecho familiar. Entonces, existirá esta figura del deudor moroso, deudor alimentario moroso, con la finalidad de que en algún momento llegue a dar cumplimiento a esta obligación alimentaria.